Continuamos en Proeconomía y Finanzas. Llegó el momento de saludar a nuestro entrevistado. Está conectado a través de la plataforma Zoom. Estamos en comunicación con Cristian Borja, especialista del ámbito bursátil. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por tu tiempo. Eduardo, un placer. ¿Cómo estás? Cristian, te queríamos consultar. Hay una situación muy especial. Yo siempre digo que si buscamos un sector que todavía está en cierto modo condicionado, impactado por todo este proceso post pandemia, es prácticamente el segmento de las bolsas en el mundo. En economías como Estados Unidos y Europa hay todavía un impacto de este proceso de subas de tasas de interés y bueno, esto se traduce en el rendimiento de los indicadores bursátiles. Tu análisis o tu lectura a nivel internacional, ¿en qué momento, en qué situación estamos y más o menos hacia dónde vamos? ¿Podría haber una normalización bursátil o hay una expectativa de que esto se mantenga, Cristian? No sé si nos estás escuchando. Te escucho bien. Bueno, afuera hay un sentimiento doble. El primer sentimiento es que afortunadamente, como lo dices, la parte de recuperación post pandemia se estaría dando y se están asentando en los mercados. Cuando esto empezó, la visión era que se trataba de un proceso aproximadamente de 3 años. 3 años para que las economías se asienten, logren empezar a recuperar el pleno empleo y se normalice la situación. Lastimosamente, en ese proceso o en ese camino, la humanidad no hemos aprendido al respecto y nos enfrascamos en una guerra. Esta guerra ha traído otras consecuencias que no dejaron que se dé la recuperación que se esperaba para los plazos que necesitaba la economía mundial. Esa situación ha hecho que tanto Europa cuanto Estados Unidos estemos viendo que tienen unas inflaciones de aproximadamente el 10% en lo que marcan oficialmente. Para los consumidores se entiende que esa inflación debería estar al menos cerca del doble. Es decir, tu poder adquisitivo con tu dinero, que ibas al supermercado, que ibas a cargar el combustible, que ibas a hacer ciertas compras y trámites, para el ente oficial es 10% lo que ha perdido esa capacidad. Pero cuando vas al supermercado te das cuenta que es un 20%. Y esto yo lo mido permanentemente en carne propia y te puedo asegurar que es así. Tal es así que hicieron ciertos ajustes en las tasas para también combatir la inflación. Los reguladores de los mercados, ahí tenemos la FED, con unas tasas históricamente altas y todavía diciendo que aún no ha llegado a un punto de comodidad por los indicadores de empleo e inflación que se ven en Estados Unidos y que volverán a subir más tasas. La misma situación tenemos en Europa con el Banco Central. Entonces, si sumas todo eso, vemos que lastimosamente el contexto de inestabilidad va a persistir al menos durante este año, a la expectativa de ver qué sucede con una Europa que necesita necesariamente que se termine la guerra, se está poniendo cada vez más cara y hay economías mucho más debilitadas que antes. Afortunadamente, ciertos temas con relación al proceso de salud han mejorado. Hasta hace una semana todavía era obligatorio en muchos de los vuelos usar mascarilla, esta semana ya no lo está haciendo. Ha bajado al menos el índice de contagios y eso es un buen presagio. Y lo que vemos es que existe todavía un año en donde no se va a ver la plena recuperación que esperábamos, donde todos intentamos ser positivos con relación a lo que se viene, pero muy pragmáticos con relación a lo que tenemos. Y al menos pensamos que será un año muy chato, en donde si no decrece la economía, ya es una buena. Cristian, justamente el mercado es muy sensible a cuestiones como crecimiento económico, se está muy atento a si podría ser un año finalmente de recesión para la economía global o por lo menos una situación relativamente estática en cuanto a crecimiento de la economía global. Mencionabas también el aspecto sanitario, es decir, el mercado está muy pendiente de cómo se van desempeñando varios factores y esto puede cambiar en cualquier momento. Es así porque no nos olvidemos que sobre todo lo que tiene que ver con economía, con bursátiles, lo que tiene que ver con dinero, no hay nada más cobarde que el dinero. Es decir, oportunidades encuentras todo el momento en mercados
inestables. En mercados estables es más difícil conseguir algunas oportunidades. Lastimosamente, esa inestabilidad hace que muchas empresas y muchas economías, sobre todo muchas economías, se estén resintiendo y vemos procesos migratorios producto de situaciones puntuales con respecto, por ejemplo, al tema de la guerra. El tema de la guerra hizo que gran parte de la población, y también rusa, gente que sobre todo tenía posibilidades económicas, haya migrado rápidamente a instalarse en otro tipo de economías con un poco más de tranquilidad y estabilidad, países. Eso le ha afectado a Europa y ha disparado precios, sobre todo en las viviendas. Las viviendas no necesariamente ha tenido un crecimiento por su propia demografía, sino por la gente que ha llegado y que ha llegado con dinero para instalarse. Ha llegado con dinero para instalarse no por las corrientes normales y previsibles de todos los años que existe una migración en el mundo, sino por un proceso de huir de donde estaban. Todo esto complica una economía porque las dos cosas son nocivas, es decir, la salida de capitales, pero también una entrada muy rápida y muy fuerte de capital cuando no está preparado todo el ambiente para recibirlo y para aguantar el crecimiento tanto de la economía cuanto en el crecimiento poblacional. Todo esto trae un año inestable y sobre todo un año que a nivel bursátil veremos un fenómeno que se da cuando más caro es el costo financiero, es decir, lo que se paga por un bono como tasa de interés, es peor para el mercado accionario. Viceversa, cuanto menos se pague en un bono por tasa de interés, es mucho mejor para el mercado accionario. Y tiene que ver con la lógica. Las empresas que están acá en su ganancia, si se endeudan más caro, tendrá menos ganancias. Si se endeudan más barato, tendrá más ganancias. Entonces, cuando tiene más ganancia, el precio sube. Cuando tiene menos ganancia, el precio baja. Y también lo que se ve en mercados internacionales de estos ratos, si uno analiza la situación de las ofertas que se pueden encontrar, es que existe para los mercados regionales como el nuestro, mercados, hablemos Uruguay, Argentina, Paraguay, Brasil, Perú, Ecuador. Incluso vemos que este rato las tasas que se están pagando afuera por nuestros instrumentos que ya han sido emitidos años anteriores son muy superiores a las que venían pagando. Esa es la medición de los mercados del riesgo y de la sensibilidad que nuestros mercados pueden estar afrontando si las situaciones permanecen en el status quo y no mejora la situación. Cristian, ¿y cómo afecta toda esta situación a nuestro país? Nuestro mercado bursátil es todavía relativamente pequeño, creció mucho, pero todavía tiene mucho por crecer. Hay un impacto en cuanto a las tasas de interés, hay un impacto en cuanto a la negociación de ciertos tipos de títulos. ¿Qué impacto estás notando de todo este panorama que estábamos mencionando en nuestro país? Eduardo, lo que ha señalado es muy acertado. Existe de alguna manera un impacto, pero vamos un poquito antes. Afortunadamente, y como dijo Robabastos, nuestro país es una isla regada de tierra. Nosotros estamos aislados en los mercados internacionales. Cuando hablo de nuestra bolsa, no estamos integrados a los mercados internacionales. Esta es una buena noticia para nosotros porque no se ha disparado las tasas de interés como si lo puedes ver en los mercados más desarrollados o internacionales o en los integrados. Digámoslo así, lo que uno ve a través de Bloomberg o lo que ve y puede negociar a través de los brokers internacionales, incluso papeles de Paraguay. Eso ha hecho que nuestros propios problemas sean los que se enmarcan para tener una suba de tasa. Pero el encarecimiento de financiamiento que pueden obtener a través de los multilaterales o a través de préstamos directos, sobre todo el sector bancario, cuando toma dinero en el extranjero, ahora toma una tasa superior, pues hace que eso se impacte dentro de nuestra tasa final para el usuario. También podemos las que ya subieron, y lo mismo vemos con los instrumentos bursátiles. Antes tú tenías financiamiento que podías conseguir para empresas de primera línea alrededor entre el 5% a varios años. Ahora tienes que estar pensando al menos en un 6.5 hasta 7%, incluso un poquito más. Y no es que las empresas hayan deteriorado, es simplemente el costo del dinero
al venir de afuera, principalmente las cantidades que requerimos, se ha vuelto más caro. De la misma manera, en nuestra moneda local vemos que las tasas han tenido esa subida. Afortunadamente hemos tenido la salida nuevamente al Parque Azuceno a emitir bonos del Tesoro en moneda local, que se permite acá por parte del Ministerio de Hacienda en esta misma semana. Y hemos visto que a diferencia de lo que pasó el último semestre del año pasado, donde Hacienda decidió dejar insubsistentes los procesos de licitaciones de bonos del Tesoro, porque las tasas que pedía el mercado eran muy altas, de más de de 2 dígitos para arriba. En este caso vemos que todavía se ha mantenido en un dígito y vemos que se ha mantenido y ha habido volumen de compras al 8,25 y al 9%. Esto indica que al menos ya hay una tranquilidad y una previsibilidad un poco más clara de los principales actores económicos con respecto a lo que se viene para el futuro. Todos esperamos que este año sea un año de crecimiento de alrededor del 5%, entre el 4 y el 5% del Producto Interno Bruto, y que tengamos de esa manera pues un mejor año del anterior y de los últimos 2 anteriores. También estamos expectantes a ver si se controla la inflación y esta baja a un 5 o 6%, que es nuestra expectativa, y en función a esa expectativa nos estamos moviendo todos los que tenemos que ver con algo de la posición o influencia en el sector económico y financiero. La expectativa es lo que te lleva a tomar decisiones de inversión o a retraer tu capital y tomar decisiones de precaución de tu dinero ante un escenario volátil y sobre todo inflacionario. Y este rato todos somos positivos con lo que se viene, más allá de que tenemos un año de cambio de gobierno y que por tanto el principal comprador es del Estado para nuestra economía, pues va a estar con 6 meses de mucho gasto, que son los primeros, y después solo los últimos 3 meses del año, cuando ya tenga posición el nuevo gobierno y tome al menos algún camino los proyectos que quiera encarar y esto se inyecte dinero a la economía. Para resumir, ha habido una suba de tasas desde el año pasado. Vemos que todavía eso se mantiene en los niveles que ha subido, pero no vemos que esté subiendo nuevamente. Eso es una muy buena señal. Y esperamos que esto sea el principio de que siga creciendo no solo el mercado bursátil, sino de que siga creciendo nuestra economía y que nuestro Producto Interno Bruto con una buena campaña supera y agrícola por parte de lo que esperamos sea lo que nos acompañe en los siguientes 3 meses, pues nos dé una inyección de capital y una inyección de liquidez que también tranquilice el tipo de cambio y podamos tener un mejor año del que esperábamos incluso como personas optimistas. En este contexto actual, Cristian, y todo lo que estabas citando, el inversionista paraguayo, ¿qué te parece? ¿Busca tal vez mayor seguridad en cuanto a sus inversiones en detrimento tal vez de un poco de rentabilidad? ¿Notas que hay todavía ciertos actores que a lo mejor se animan a tomar un poco más de riesgos para que los productos sean más rentables? ¿Cómo más o menos se fueron equilibrando esas fuerzas en este contexto actual? El inversionista paraguayo típico le gusta la tasa, le gusta el alto rendimiento y estaba acostumbrado también a tasas altas. Sobre todo no se entiende cuando uno dice, si yo voy y tomo un préstamo, tengo que pagar 10, 12% en guaraníes, ¿por qué mi dinero me tienen que pagar un 7, 8%? Es decir, no tiene mucha lógica al momento de analizar esa opción. Y siempre ha buscado las mejores oportunidades. Afortunadamente el crecimiento de las ofertas también trajo de la mano que empresas que antes no emitían de manera tradicional, como telefónicas, como bancos, como algunos nuevos que están incursionando en el mercado, ha ayudado a que las tasas sean más bajas y a que tengamos una mayor percepción o una mejor percepción de que la tasa tiene que ver con el riesgo que se asume. Es decir, hay sectores más desarrollados, más estables, más previsibles, por ejemplo, digamos, el sector bancario, que afortunadamente está allí y que siempre va a pagar un poco menos en rentabilidad que lo que podría pagarse un mercado agrícola, en donde lo que tenemos es una incidencia del clima y un factor que con eso no podemos limitar su ganancia o su pérdida. Y así si lo llevamos al sector del comercio y a otros sectores. Cada vez la oferta hace que el inversionista tenga la posibilidad de analizar de lo que tiene que ver con el riesgo, con la calificación.
aceptación de riesgo, pero nuestro mercado obviamente involucra que las personas, sobre todo en cierta etapa de su vida y asesoradas, esperaría yo por casos de bolsa como la nuestra, escojan en función a su nivel de riesgo, de aceptación del riesgo, el mejor portafolio diversificado que se ajuste a su necesidad. Es decir, no es lo mismo para una persona de 30 años soltera con expectativa de crecimiento laboral el invertir que lo que es para una persona de 65, 70 años en su vida, o para un padre de familia que solo está ahorrando para mandar a sus hijos a la universidad o para cambiar la casa. La expectativa de riesgo que puede asumir cada uno de ellos al momento de elegir en qué invertir es diferente, y el plazo al cual va a invertir y la moneda también es diferente. Nuestro país y nuestra economía vive en dos monedas. Nosotros vivimos tanto en guaraníes cuanto en dólares, y esto se refleja en el mercado bursátil, ya que existen opciones de inversión también en ambas monedas, dólares y guaraníes. Por lo cual se puede escoger un portafolio cada vez más equilibrado y afortunadamente vivir de tasas un poco más altas de las que veníamos teniendo los últimos años, y que si todo sigue igual a las previsiones que tenemos, tenderán a la baja, no este año, tal vez a finales del próximo o en 2 años, y veremos que las opciones que hoy tomamos a una tasa alta de inversión a largo plazo han sido una muy buena decisión desde el punto de vista de aprovechar una oportunidad y una coyuntura.